Los sindicatos de las 4 empresas públicas que, según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, tienen sueldos dorados, aseguran que la mayoría de los trabajadores gana sueldos menores a $5.072, que es el salario del presidente de la República y que, como ustedes recordarán, fue el techo del cual se habló mucho en días anteriores. Para analizar la posibilidad de que se extingan los sueldos dorados, hemos invitado esta mañana al abogado Alberto Centeno. Él es abogado con especialidad en Derecho Constitucional para revisar estas posibilidades. Abogado Centeno, buenos días y bienvenido a Radio City. Muy buenos días a todos los que conforman este prestigioso programa, buenos días a todos los oyentes, es un placer estar aquí para poder conversar al respecto. Abogado Centeno, la primera consulta es básica. ¿Lo que el gobierno intenta hacer es viable realmente o hay una historia que no conocemos que tiene que ver con lo que ya se firmó? Bueno, hay que comenzar diciendo que siempre en el derecho, los decretos, la ley rige para lo venidero. Entonces, en este sentido, si el presidente hace ahora un decreto ejecutivo, que puede entrar a regular, sí, pero puede entrar a regular a futuro. Los contratos colectivos que ya están firmados ya causan ejecutoría, ¿verdad? Entonces ya crean derechos para las partes, derechos y obligaciones para las partes que no pueden ser cambiados por un decreto ejecutivo. La misma Ley Orgánica de Empresas Públicas establece, sí, que las cláusulas que sobrepasen los techos establecidos en los mandatos constituyentes 2, 4 y 8 son nulas. Son nulas y no se necesita un decreto ejecutivo ni se necesita ninguna reforma al respecto. Simplemente ya se debe entrar a verificar por medio del Ministerio de Trabajo que no existan este tipo de cláusulas, y si existe alguna, ahí sí, a esa cláusula del contrato colectivo será declarada nula, sin necesidad del decreto. ¿Es posible, abogado, que se haya violentado eso de aquello que se dispuso ya en esas aplicaciones constitucionales? Y si es el caso, ¿esos trabajadores estarían obligados a devolver haberes recibidos de forma incorrecta o incluso a atenerse a sanciones penales? O sea, yo considero muy complicado el tema de que haya al momento un contrato colectivo que sobrepase los techos, ¿no? Y si es que los llega a sobrepasar, por ejemplo, digamos, hay contratos colectivos que establecen indemnizaciones por el tema de despidos intempestivos, aparte de las estipuladas en la ley, establece indemnizaciones de 48 remuneraciones, de 90 remuneraciones, de 200 remuneraciones, las cuales, si en el determinado caso de que algún servidor público sea despedido de la empresa, y esta indemnización sobrepasa, tendrá que ajustarse la indemnización al límite. No necesariamente es que va a ser nula por eso, sino que simplemente la indemnización que se le va a pagar tiene que ajustarse a los techos establecidos. Esto es en el mandato 4 de hasta 300 salarios básicos. Abogado, las cifras que se han mencionado desde el gobierno y se han denunciado como algo insostenible, hablamos de salarios, porque así se lo ha mencionado, de hasta que han superado los $50.000, gente que gana por sobre los $10.000, ¿son realmente salarios mensuales o se puede entender que hay otro tipo de cálculos en esa línea? Y claro, la cifra asusta y uno dice, ¿cómo puede alguien ganar tanto dinero al mes? Pero ¿ha habido criterios respecto al hecho de que allí hay una sumatoria de haberes? Bueno, aquí hay dos partes, ¿no? El Estado diciendo por un lado que existen este tipo de salarios de sueldos dorados sobredimensionados, y hay por otro lado lo que establecen los sindicatos, de que dicen, no, aquí ningún trabajador, ningún servidor público gana más de lo establecido en los techos, ¿no? Pero para esto se debería de revisar y debería de presentar el Ministerio de Trabajo, deberían de presentar las empresas públicas la remuneración de sus trabajadores para saber quién tiene la razón, y obviamente si existe uno de estos salarios, bueno, poder ajustarlo y poder ver qué es lo que está pasando y dónde hubo el error para poder corregirlo. Pero también podemos ver que hay ocasiones que se dice un trabajador recibió $60.000, pero también puede ser uno de los casos, por ejemplo, los trabajadores que han sido despedidos o que fueron separados inconstitucionalmente, presentan una acción constitucional, la ganan, y una de las partes de la reparación integral es justamente que la empresa le reconozca las remuneraciones por todo el tiempo que estuvo separado de manera inconstitucional de la institución. Entonces, este puede ser uno de los factores. Habría que revisar si hubo atrasos en los pagos y si les están pagando
todo el acumulado, habría que revisar, pero para eso necesitamos que las empresas públicas o el Ministerio de Trabajo devele esta información. El famoso caso, doctor, buenos días, Alberto Centeno con nosotros, constitucionalista, y el famoso caso del odontólogo, este odontólogo que no me acuerdo de qué empresa era, que ganaba 12.000, entonces era Cenel creo que era, sí. Que la ministra trató la semana pasada de explicarlo en otro medio y dijo que sí, que lo que pasa es que estaba acumulado, pero no se deja acumular, pero si se dejan acumular es viveza, etcétera. ¿Esto pasa en la función pública? Aparte del caso que usted acaba de dar, si una persona es removida, ¿puede haber una persona que no se le paga en 10 meses y se acumula? O sea, no debería existir. ¿De qué puede pasar? Estamos realmente en un país donde nos ha sorprendido todo lo que puede pasar, ¿no? Pero no debería de pasar. Obviamente, si hay un retraso de tantos meses, incluso es una posibilidad, hay la posibilidad de que el trabajador de una empresa pública demande al Estado y pueda cobrar incluso con una mayor cantidad. Así es. Porque me sorprendió muchísimo ese caso específicamente. Ella no lo pudo explicar. Ella trató de darnos una idea de que gracias al antiguo gobierno y que eso se había tomado del mes de octubre antes de que ella hubiera entrado, pero son $12.000. Correcto. Y el señor supuestamente ganaba $1.200, porque no conozco un dentista que en lo público gane $12.000 al mes. Pues ni los gerentes. Me hago dentista mañana, pero como usted dice, eso puede pasar en Ecuador. Todo puede pasar, la verdad, en esta situación. Pero entendamos la génesis del problema, porque ahorita existe este problema. La génesis va en unas acciones de protección presentadas por los comités de empresa. Tengo conocimiento, por ejemplo, de CENEL y de CNT, que hubo esta acción de protección, en la cual un juez constitucional otorga a los servidores públicos de carrera el estatus de obrero. Entonces, el contrato colectivo obviamente ya no solo va a amparar a los obreros originales, por así decirlo, de la institución pública, sino que a través de estas sentencias constitucionales el contrato colectivo se amplía también a los servidores de carrera. ¿Por qué? Porque se iguala su situación a la de los obreros y dice, aquí hay una discriminación, no pueden haber dos estatus, y que de hecho sí hay unas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que establecen que no debería haber este tipo de discriminación y que la contratación colectiva debería amparar a los servidores públicos. Pero bueno, en razón de esta sentencia constitucional es que causan todos estos problemas ahora. ¿Por qué? Porque hay servidores públicos que tienen sueldos mucho mayores a los obreros, de $1.600, de $2.000, y que al aplicarle los beneficios que hay en los contratos colectivos puede ser que sí vayan a terminar sobrepasando. Son las 8:13 de la mañana y estamos conversando con Alberto Centeno, quien es abogado con mención en Derecho Constitucional. Abogado, la ministra, cuando dio a conocer esta actualización, indicó que se iban a acabar los sueldos dorados. Pero en todo caso, ninguna ley es retroactiva. Los mismos sueldos se van a mantener en caso a futuro, cuando se contraten nuevas personas, es cuando se va a respetar esta actualización. O sea, totalmente se puede revisar en el siguiente contrato colectivo, se podrían revisar situaciones si es que sobrepasan. Ahora, como lo dije anteriormente, la misma Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que si hay cláusulas que se sobrepasen los techos establecidos en los mandatos constitucionales, serán inmediatamente consideradas nulas. Entonces, no necesitamos un decreto ejecutivo para acabar con los sueldos dorados, ni mucho menos. Lo que estamos hablando aquí es de que la misma ley ya establece una nulidad en el caso que la haya, así que sí, se debería de revisar los contratos colectivos, y si realmente hay una cláusula abusiva de derecho, debería de declararse la nula. Pero en papel no se estaban respetando tampoco. Es que eso es lo que tiene que demostrar el Estado en este sentido. Tiene que demostrar a ver si realmente hay los contratos colectivos. Nos han dicho, existen los contratos colectivos, pero no hay hasta ahora una prueba que demuestre que hay una cláusula abusiva en el contrato colectivo. Hay contratos colectivos que sí reconocen ahora, por ejemplo, los subsidios de antigüedad, los subsidios familiares, pero son subsidios que se encuentran amparados en la normativa. ¿Por qué? Porque en el 2009 hubo el decreto ejecutivo 1701 del entonces presidente Correa, que sí quitó todos estos privilegios a la contratación colectiva, pero luego el siguiente año, en el 2010, hubo el decreto ejecutivo 282, en el cual se reinstauró
instauran algunos de estos subsidios, y dentro de los cuales, por ejemplo, existe el subsidio familiar, el subsidio por antigüedad, entonces están reconocidos dentro de la normativa. Justamente esos aportes son los que inflan cierto presupuesto del Estado. Hay organizaciones o empresas públicas que le pagan a sus empleados incluso hasta el cuidado de los niños. Así es, ahí el servicio, lo que es el servicio de guardería, pero si vamos a ver, no solamente es un tema del contrato colectivo, es un tema de que la Ley Orgánica de Empresas Públicas fue creada, como yo siempre lo digo, con demasiada pereza por los asambleístas de ese entonces no establece en muchas situaciones más que un marco extremadamente general, y manda a que todo lo no previsto en la ley sea lo estipulado en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo es la ley que revisa, es el código, perdón, que revisa todo lo que no está estipulado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y dentro del Código de Trabajo para los servidores también se establece este servicio. Entonces ahí entra un tema de que la Ley Orgánica de Empresas Públicas no regula mucho. Los asambleístas no han demarcado un territorio concreto, más que nada en la situación de los servidores de empresas públicas. Porque sí, los servidores de instituciones públicas del Poder Ejecutivo tienen a la LOCEP, pero la LOCEP no aplica por el mismo mandato, el último inciso, el artículo 3º de la ley, no aplica para los servidores de empresas públicas que se someten al régimen LOEP y por ende subsidiariamente al Código de Trabajo. Seguramente hay mucha tela que cortar en esta temática. Queremos agradecer al abogado Alberto Centeno, él es constitucionalista, analizando aquí la decisión del gobierno de respetar el techo salarial, pero como ya hemos visto, abogados, seguramente hay muchas complicaciones en algunos aspectos para poder aplicar también esta norma, y veremos cómo le va al gobierno. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Son las 8 de la mañana y 17 minutos.